Buenos días a mis amados hermanos, mis amigos. Buenos días a todos aquellos que han estado siguiendo esta serie de devocionales. Y para mí siempre será una bendición poder estar con ustedes estas mañanas en las cuales nos alegramos primeramente en que podemos ir a la palabra de Dios y esta es la que trae a nosotros esperanza, nos trae seguridad, nos trae ánimo en medio de toda circunstancia. Y doy gracias a Dios porque estamos aquí y los puedo invitar a que juntos estemos compartiendo y reflexionando en las Escrituras, en la palabra de Dios. En las empresas, normalmente para escoger a sus trabajadores, si tienen una serie de candidatos, pues normalmente hacen un análisis a ver quiénes son los mejores de ellos. Y tienen todo un parámetro de características que estos deben de cumplir. Es interesante que el Señor Jesús, para desarrollar la obra más importante, la proclamación del reino, tenía algunos elementos que quizás muchos de nosotros, si nos pusiésemos a escoger, no los hubiésemos considerado. Uno que lo negó, otros que se peleaban por los puestos, pidiendo palancas, otros que los abandonaron. ¿Cómo poder caminar una obra tan trascendente e importante, que es la proclamación del reino de los cielos, con un grupo así? Yo quiero animarles a que reflexionemos en la palabra y he titulado este mensaje Caminando en el poder del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias por permitirnos esta mañana llegar delante de ti. Dios, te rogamos que el poder de tu palabra obre en la vida de cada uno de nosotros y nos transforme de tal manera para, Señor, hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos seguido el proceso después de la semana de pasión, la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección y de alguna forma también la ascensión. Y ahora quedaba a esperar la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, que en el capítulo 2, les invito a que vayan todos por favor al capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos, por favor, ahí en su Biblia, ¿sí? Si quieren por favor buscar esta cita. Hechos 2, dice los primeros versos del versículo 1 al versículo 4, permítanme leer. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos habían obedecido por fin de esperar al Señor allá en Jerusalén. Habían escogido un lugar que de alguna manera aquí la Escritura lo señala como un lugar alto, donde estaban todos unánimes. De alguna manera había una relación en un mismo espíritu de todos los que estaban esperando la promesa, porque el Señor había dicho que no muchos días esto ocurriría, y ellos estaban esperando ese momento. Yo no me imagino que de alguna forma ellos sabían cómo iba a ocurrir esto. Yo creo que a ellos los sorprende, los toma, y un estruendo que cimbra el lugar y que es notorio a todos los que le rodean en este lugar,
y son, dice la palabra del Señor, que son llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Es importante establecer el contexto de esto porque el mismo texto nos enseña que ahí donde estaban, de alguna forma fue evidente para la gente de alrededor lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Tanto así que de alguna forma dice el verso 6 de la escritura, y de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué significa esto? En este lugar donde la gente que estaba atestiguando era gente que había venido a estas fiestas del Pentecostés, aglomeró gente de diferentes partes. El escritor sagrado hace una referencia que eran partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, del África. Y lo sorprendente para ellos es que los discípulos estaban hablando en su propia lengua. Ellos entendían en su propio lenguaje. Y de alguna manera se cuestionaban, ¿qué es esto que está ocurriendo? Y dice la escritura, dice la palabra del Señor que estaban completamente perplejos, atónitos de lo que estaba ocurriendo. ¿Y quién creen que se para? Pedro. Sí, Pedro. Dice el pasaje, el verso 14, que se pone de pie Pedro en medio de los 11 y alza la voz y empezó a referirse a la multitud, diciéndoles: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Algunos pensaban que de alguna manera, dice la escritura, que tenían mosto, que de alguna manera estaban pasando la bebida de la noche anterior, ¿sí? Pero no es así, y ya eran las 9 de la mañana, y ya la hora tercera del día. Pero es muy interesante cómo el apóstol Pedro, ya apóstol porque ya era enviado, ya era un llamado y enviado a llevar el evangelio, empieza a hablar sobre la profecía del profeta Joel, donde dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos algo muy interesante. Pedro cita a Joel, al profeta Joel, y la profecía de Joel es un concentrado desde el bautismo del Espíritu Santo, la obra de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto es trascendente porque el sentido es este: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es aquí donde Pedro usa el enlace a la predicación del Evangelio de Cristo y empieza a hablar acerca de él. Y les dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, no les estoy inventando algo nuevo. Ustedes supieron lo que hizo Jesús, ustedes conocieron los milagros que hizo, ustedes vieron su vida y el poder de su palabra. Pero fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
Les estaba señalando seriamente el acto que se había hecho en contra del Hijo de Dios, entregándolos a los pecadores, a los gentiles, a Roma, para ser crucificado. Pero el cual Dios levantó sobre los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Y Pedro esboza la escritura en una forma tal que ahora utiliza los salmos también para mostrarles que ese ungido, ese Mesías, ese Cristo esperado, era el mismo que menciona David en los salmos cuando dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ojo con esto, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es interesante lo que hace Pedro, porque aplica directamente el hecho de que cuando el salmista dice: y no permitirás que tu santo vea corrupción, ni tampoco porque no dejarás mi alma en el Hades, estaba hablando precisamente del Cristo, del Mesías prometido, porque les dice: la tumba, sabemos dónde está David. Entonces no está hablando de sí mismo, está hablando ¿de quién? Del Cristo. Y le dice: este Cristo que ustedes llevaron a la cruz, ¿sí?, Dios lo levantó de los muertos. Dice el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Qué importante testimonio, qué importante forma de establecer los principios elementales del Evangelio. Cristo vive, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Y ahora, dice, está exaltado por la diestra de Dios, y si habierais recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora dice: por esto ahora la promesa hecha de la llegada del Espíritu Santo se completó. ¿Por qué? Porque la ascensión de Cristo, y esto es un detalle importante, la ascensión de Cristo no fue solamente el hecho de que Él fuera llevado arriba, sino la ascensión de Cristo tiene que ver de que Cristo fue exaltado por el Padre para ser coronado rey. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Por eso añade: dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto estaba confesando poderosamente Pedro. Cristo Jesús, llevado a la cruz, llevado como cualquier ladrón, pero ahora era exaltado por el Padre y era coronado de gloria. Esa es la verdadera ascensión, mis amados. Cristo coronado rey, y es en quien Él creemos. No, hombre, este mensaje que Dios da a través de Pedro llega a la gente. Y dice el texto que se compungieron. ¡Wow! Siempre esta palabra se me deja complicada. Se compungieron. El Espíritu redarguyó en sus vidas. Y dijeron: ¿qué podemos hacer? Y aquí viene el complemento de la palabra de Dios en el Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y mis amados, fue la primera conversión masiva. Más de 3,000 personas ese día vinieron al Señor.
Qué maravilloso. Yo quiero señalar algunos aspectos importantes. ¿Dónde quedó el Pedro que se escondió, que negó? ¿Dónde quedó el Pedro con temores? ¿Dónde? Ahora un Pedro transformado, un Pedro renovado y usado con el poder del Espíritu en la palabra de Dios. Segundo, la Jerusalén creyendo, y me seréis testigos en Jerusalén, el primer camino cumplido, llamado a estar testificando donde estaban. ¿Sí? La gente escuchando el Evangelio y viniendo a la palabra en arrepentimiento. Y tercero, ¿sí? Y que es trascendente también, ¿sí? La transformación de vidas. Dice en los versículos 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el complemento de esto está en los versículos 43 al 47, cuando dice: y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mis amados, ¿qué trae a nuestras vidas este pasaje? Yo no sé qué hayas vivido hasta el día de hoy, pero te tengo una noticia: el poder del Espíritu, Dios, si en tu vida, si has creído, si eres un hijo de Dios, Dios quiere usarte con poder y puede hacerlo. Puede transformar cualquier cosa de tu pasado en poder si tú te dejas usar por el Espíritu Santo. Sí, lo hizo en Pedro. Tenemos su palabra. Crean lo que Pedro habló no fue plenamente algo que en el momento solamente el Espíritu Santo se lo puso. Fue entrenado 3 años por el Señor. Y no solo eso, también estoy convencido de que después de la resurrección y en esos 50 días en las apariciones, Jesús estuvo formando sus vidas y ellos estuvieron viendo cómo las profecías se cumplían en la persona de Jesús. Necesitamos prepararnos, necesitamos estar dispuestos, estar completamente convencidos que el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas. Y segundo, de que Dios cambia vidas, que Dios quiere usarnos hoy día. Hay tanta gente ansiosa por escuchar esto y que te preguntarían qué podemos hacer. Y tenemos que decirles: vengan al arrepentimiento. Vengan al arrepentimiento. Entreguen sus vidas al Señor Jesucristo. Y último, la necesidad de la unidad de la familia en Cristo. El apoyo unos a otros. Unánimes en la oración, en un mismo espíritu. Mis amados, se reunían en casas en aquel entonces. Aún nuestro hogar se puede convertir en un centro de oración y poder estar intercediendo por la obra. Hoy día lo necesitamos. Necesitamos apoyarnos en oración. Yo necesito sus oraciones. Nos necesitamos unos a otros. Y que nada, que lo que esté ocurriendo, como es la intención del enemigo, nos fraccione como cuerpo. Que podamos con más brío, con más entrega, con más poder del Señor, estar unidos, unánimes en oración, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quien añade a aquellos que han de venir a la salvación es el Señor. Seamos una iglesia preparada para que Dios, nuestro Padre, añada a los que han de ser salvos. Mis amados, Señor les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro
Vamos a orar ahí en tu casa. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? Ora por los que Dios tiene planes para ustedes, para nosotros, para la iglesia, hacia dónde vamos. Oren, mis amados hermanos de Rey de Reyes, Tlaquepaque, por ese terreno que está casi a la vuelta de la esquina de llegar a nosotros. Vamos en fe, en el poder del Señor, porque Él está con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias porque podemos ir a ti en convicción y fe. Señor, usa a todo tu pueblo en todo el mundo. Que este mensaje motive a cada iglesia, a cada familia, a cada hijo tuyo a llevar tu palabra. Bendice sus hogares. Si hay necesidad, como es tu palabra y es tu promesa, provéele, Señor. Y que seamos instrumentos de bendición a otros. Que sostengamos tu obra, Señor, porque tú nos das lo que tenemos. Bendito seas, alabado seas, tu bendición sea sobre tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendice. Buen día.